Hola a todos, mi nombre es Cristina, soy de Sevilla y vengo aquí a contaros pues mi testimonio sobre mi conversión, que fue a través de un tríptico de la Divina Misericordia. Comienzo con mi infancia. Yo era una niña que iba a misa con mi hermana, pero bueno, ya llega la etapa de la adolescencia y bueno, lo que pasa, ¿no? Los adolescentes pues se apartan de la iglesia. Yo me aparté, aunque nunca dudé de la existencia de Dios, ¿no? Yo pasaba por una iglesia y yo entraba, hacía mi oración, pero yo nunca me quedaba en misa ni ya totalmente apartada. Entonces pedía cosas al Señor, a San Judas Tadeo, recuerdo, y pedía por un trabajo, pedía por cualquier persona que me decía, ay, pues pídele, y yo veía que se concedía las gracias. Y bueno, y entonces, pues llega un día un familiar mío y me da un tríptico pequeñito de la Divina Misericordia. Entonces ese día, pues yo leí ese tríptico y lo guardé con mucho cariño porque algo se movió ya dentro de mí. Y entonces otro día paseando, ya en plena Cuaresma, por Sevilla, entro en una iglesia y veo otro tríptico, un tamaño un poquito mayor, de la Divina Misericordia. Entonces lo cojo y lo leo y decido empezar la novena el Viernes Santo. Entonces empiezo esa novena, bendita novena, por cierto, porque para mí fue, ahí empezó todo, ¿no? Y empecé ya a sentir algo dentro de mí que estaba cambiando y una necesidad muy grande de confesarme, de ir a la iglesia, de escuchar misa, de recibir al Señor la Eucaristía. Tenía una necesidad grandísima. Entonces, pues llegó el domingo de la Divina Misericordia y yo entré en la iglesia a confesarme y yo me noté que los labios me quemaban mucho. Yo decía, uy, que me queman los labios, que me quema, que me quema. Pero no daba yo una explicación lógica, porque claro, era buen tiempo, no tenía los labios quemados porque no hacía frío ni nada, y no daba yo una explicación que me convenciera, no entendía el porqué. Entonces me confesé, fue bueno, maravilloso. Lo que yo sentí es que es una alegría inexplicable, ¿no? La Divina Misericordia para mí fue una alegría, una efervescencia, un todo, ¿no? Y recuerdo que estando en la fila de la comunión para recibir al Señor, el corazón me latía a 1000 por hora, vamos, que me latía, y además me notaba los labios que me quemaban. Y yo decía, ¿pero por qué me quema tanto los labios? Yo me tocaba, ¿no? Yo decía, ¿pero por qué me quema tanto? Y no entendía, ¿no? Pero sí entendí que cuando recibí al Señor fue un júbilo. Bueno, el Espíritu Santo ahí es que hizo su trabajo en mí. Y bueno, yo como los monjes del monasterio de Silo, lo que tenía ganas de bailar y saltar. Y bueno, entonces al día siguiente, recuerdo que en la mesa mía de mi trabajo tenía yo un libro, un libro de oraciones, y tenía de la Divina Misericordia, tenía un tríptico allí puesto, ¿no? Y entonces cogí el tríptico y empecé a hacerle oración al Señor y a preguntarle, ¿pero por qué me pasó esto de los labios? Yo no entiendo nada, ¿y por qué? Yo preguntaba porque quería una cosa que para mí era algo casi, vamos, sobrenatural, ¿no? Porque es que ese quemazón que yo tenía en los labios no era normal. Y entonces me entra unas ganas muy grandes de abrir los evangelios, la Biblia, que también la tenía en mi mesa, porque claro, la conversión fue brutal, la que yo tuve, como San Pablo cuando lo tiran del caballo, pues así dice mi directo espiritual, ¿no? Dice, a ti te tiró, pero bien, ¿no?, del caballo. Y entonces, pues abrí la Biblia y me topé directamente, mis ojos fueron a fijarse en unas lecturas de Isaías. Creo recordar que era la lectura Isaías 6, creo que era, que decía, entonces el ángel del Señor coge el ascua del altar y le pasa los labios impuros
de ese hombre, le limpia de su pecado y sus pecados quedan perdonados. Entonces, perdón, pero me emociono. Entonces yo en aquel momento sentí la misericordia de Dios que había tenido conmigo. Y eso fue. Entonces mis compañeras de trabajo me preguntaban por qué yo lloraba allí. Bueno, ¿pero qué te pasa? ¿Pero por qué que lloras? ¿Te ha pasado algo? ¿Y cómo le explicaba yo a aquellas criaturas lo que yo estaba sintiendo por dentro? Es que era inexplicable, yo no podía explicar eso. Y bueno, fue la verdad, me sentí perdonada por Dios, me sentí muy bien dando gracias a Dios, y yo desde ese momento caí, de verdad, caí en ese amor tan grande del Señor que me embargaba, que me inundaba. Y bueno, yo sentí una necesidad muy grande de leerme el diario de Santa Faustina, me lo leí en una semana. Recuerdo que en una semana me leí el diario, nada más que quería leer. Y bueno, estando leyendo el diario, pues tuve un sueño que yo sentía muchas ganas de llevar un cuadro de la Divina Misericordia, porque yo lo buscaba por toda Sevilla y no encontraba ningún cuadro. Estoy hablando de hace muchísimos años, porque esto puede rondar por el año 2002, 2003. Y entonces yo sentía la necesidad muy grande de llevar un cuadro. Pero yo le decía en el sueño al Señor, ¿pero a dónde? ¿A dónde? Y entonces en ese sueño yo me veo como asomada, como si estuviera en un balcón, y yo miraba para abajo y veía un presbiterio de una iglesia que yo nunca había visitado, que yo no la conocía. Y yo, cuando desperté de ese sueño, digo, mira lo que he soñado, pero es que el Señor me pone a mí en este sueño, esta iglesia que yo no sé dónde es. Digo, bueno, yo lo que voy a hacer, que creo que es lo más correcto, voy a hablar con un sacerdote, le voy a decir el sueño que he tenido y me pongo en manos de un buen sacerdote. Entonces llamé a un familiar por teléfono, digo, mira, voy a ir a qué horario tienen las misas allí donde tú vas. Me lo dijo, me acerqué y tal como entré en esa iglesia, que es la iglesia de aquí de Sevilla, de La Oliva, tal como entré de la iglesia, caí de rodillas, porque es que era el presbiterio que yo había visto en ese sueño. Era el mismo Cristo crucificado, eran las mismas moquetas rojas, todo era. Entonces, en ese momento, pues yo soy muy llorona. Y también me emocioné mucho y hablé con el sacerdote, le expliqué todo lo que me había pasado, el sacerdote que estaba en aquella época, y me dijo, dice, bueno, pues ya sabes, pues tráete el cuadro. Y entonces me autorizó a que llevara el cuadro, y fue el primer cuadro que se implantó aquí en la diócesis de Sevilla, en la iglesia de Nuestra Señora de la Oliva. Entonces allí formamos un grupo de la Divina Misericordia. Yo enseñé, fíjate, yo enseñando a rezar la coronilla a todas las mujeres de la parroquia. Hicimos un grupo muy bueno. Y yo recuerdo que mi niño era muy pequeñito, mi Jesús era muy chico. Y ya cuando había pasado ya el tiempo, ¿no? Era muy pequeño, ya había nacido mi hijo. Y yo lo llevaba de la mano, pero mi hijo era muy hiperactivo, muy nervioso. Y yo iba de mi casa con el niño de la mano y yo decía, Dios mío, que tengo que rezar la coronilla con las mujeres de la parroquia, que tengo que enseñar. Y este niño no queda quieto y no sé qué hace con el niño. Pues bueno, yo digo, en tus manos está. Me abandoné en el Señor, que es lo que hay que hacer, abandonarse en Él. Y la confianza, porque al Señor lo que más le duele es que desconfiemos de Él. Y entonces me abandoné en Él. Y cuando llegué a la iglesia no hubo que hacer nada con el niño, porque el niño fue a entrar en la iglesia, se fue al presbiterio, se hincó de rodillas, juntó sus manitas, empezó a mirar al crucificado, empezó a rezar y ahí se quedó petrificado hasta que ya nosotros, el grupo, terminamos de rezar la coronilla, y cuando yo terminé ya las mujeres me decían, mira, mira a tu hijo.
Y ya tuve que ir a por él al presbiterio y cogerlo. Jesús, que nos vamos. Mi hijo se llama Jesús. Jesús, que nos vamos. Vámonos ya, venga. Y el niño allí, mamá, que yo siento aquí en el pecho, es que siento aquí un taponamiento, decía él, como era muy chico. Y bueno, y la verdad que eso fue, pues ahí empezó toda la andadura. Yo empecé a hacer mucho apostolado a la Divina Misericordia, porque para mí fue maravilloso, y todo ese bien que yo sentía dentro yo lo quería irradiar a los demás. Yo quería que todo el mundo conociera, que supieran que Jesús está vivo, que Dios existe, que la inquietud que yo sentía era que yo tenía que dar a conocer el bien tan grande que yo llevaba dentro, que el Señor a mí me había dado a conocer eso. Y entonces pues me puse a hacer un tríptico de la Divina Misericordia, a repartirlo por todas las iglesias, visitaba a todos los sacerdotes, pero claro, no se conocía todavía, eran los comienzos, todavía no habían implantado el Papa el jubileo, como en el jubileo de la Misericordia fue maravilloso porque ya todo el mundo empezó a poner cuadros en sus parroquias y bueno, yo fui poniendo cuadros con el grupo que hicimos de hermanos y hermanas, pusimos un cuadro en la Concesión Inmaculada, que también allí tenemos un grupo de oración, y también en San Juan de Ávila llevamos otro cuadro, otro sacerdote que también en Tomares regalé también una lámina, en fin, hasta en los pueblos. Yo, como yo digo, soy franciscana de la Tercera Orden, y como yo digo, me ponía mis sandalias franciscanas y recorría para testimoniar al Señor, ¿no? Otro día recuerdo que llegó un sacerdote y me dijo así de pronto, tienes que dar testimonio de la Divina Misericordia. Y yo, claro, digo, ¿pero cómo? ¿Así, sin anestesia ni nada? Sí, porque tengo aquí un grupo de que se van a confirmar y tú tienes que hablar. Y yo, pero dice, sin anestesia crucificaron al Señor. Así que tú tienes que dar testimonio que va a servir para el bien de las almas. Y bueno, pues hice lo que pude allí también, ¿no? Entonces, entre tanto, todas estas cosas que me han ido sucediendo a lo largo de todos estos años, pues siempre el Señor ha estado ahí y se ha mostrado siempre muy grande, ¿no? Y he visto unos milagros muy grandes también. Porque, por ejemplo, mi marido tuvo un accidente de moto en el año 2006, si creo recordar 2006, y perdió la pierna derecha, la izquierda le quedó muy mal. Bueno, estaba politraumatizado, tenía los pulmones totalmente encharcados, los riñones, todo, digamos que todos los órganos internos se habían enterado del impacto tan fuerte que tuvo con ese accidente con la moto. Entonces el médico me llamó y me dijo que estaba semicomatoso, que el siguiente visita podíamos no contar ya con él. Entonces yo siempre he sido una persona fuerte y pensaba que yo estaba aguantando el tirón, pero no. Cuando me puse de pie, pues las piernas me fallaban y me tuvieron que agarrar. Y bueno, lo que hice que nos fuimos a casa de mi hermano, que vivía al lado del hospital, y yo le dije a todos, en mi familia hay más creyentes, menos creyentes, como en toda la familia, sobrinos adolescentes que nunca querían rezar, me veían y decían, oye, ahí viene la tita Cristi con el rosario, y me huían, ¿no? Pero ahí rezó todo el mundo, y rezamos a las 3 de la tarde la coronilla de la Divina Misericordia por la vida de mi marido, porque la vida era lo que él iba a perder. Y vamos, que me dijo el médico que tantos huesos fracturados desprende pequeñas embolias, y eso había producido un encharcamiento de pulmón y que no contábamos con él. Entonces rezamos la coronilla a las 3 de la tarde. Yo le dije al Señor que por favor que no me dejara sola, que me ayudara, que yo sintiera alguna señal, que él me diera alguna señal. Yo sé que no se debe de pedir ninguna señal ni nada, pero en ese momento yo estaba tan mal que era la vida de ellos. Le decía, Dios mío, déjame tranquila, dame alguna señal, que tú estás ahí, que no me estás acompañando, que no me vas a dejar sola, ¿no? Y entonces pues vino una amiga mía que me llamó mucho la atención, porque esta amiga no era especialmente muy creyente, que digamos, y me trae una imagen de una estampa de la Divina Misericordia.
Y yo cuando vi la estampa digo, ay, esto como que... Dice, no, es que había un minusválido en silla de ruedas, o sea que mi marido si vivía se iba a quedar en silla de ruedas, y me ha dado esta estampa. Yo directamente he pensado que te la tenía que dar a ti. Digo, pero estaba dándosela a todo el mundo, estaba pidiendo dinero. Dice, no, 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 me la dio a mí nada más, yo la miré, en ese momento pensé que te la tenía que dar a ti, cuando levanté la vista para darle algo, dice, desapareció, dice, no sé por dónde se metería, dice, porque vamos, un minusválido tampoco puede correr tanto, dice, pero es que ya no lo vi, no lo vi. Entonces yo en ese momento entendí que era una señal que el Señor pues me estaba dando, ¿no? Y empecé a llorar. Soy muy llorona. Y mi amiga me decía, ay, pero yo llego a saber que tú te pones así, no te doy en la estampa. Digo, no, es que esto, no te preocupes, lloro de esa felicidad de saber que el Señor está conmigo y era lo que yo le estaba pidiendo a él, esta muestra, y me la estás dando tú, a través tuya. Ay, pues menos mal. Y bueno, ya me llamaron y entré en la UCI. Y me dice la enfermera, no llore que él te escucha, porque hay un signo leve de mejoría. Va a hablar ahora mismo el médico contigo. Me metió en el despacho del médico. Eso fue, vamos, un impacto también, porque fue un milagro muy grande. Y me dice el médico, dice, mire usted, esta mañana no contábamos con su marido porque tenía los pulmones totalmente encharcados. Dice, pero la radiografía de esta tarde ha dado un giro de 180 grados, con decirle que parece que es de dos personas diferentes, porque científicamente es imposible que un enfermo con pulmones encharcados por la mañana tenga los pulmones totalmente limpios por la tarde. No le puedo dar una explicación científica. Yo soy un hombre de ciencia y no se la puedo dar. Entonces yo le dije, mire usted, hemos rezado a la Divina Misericordia, toda la familia, los más creyentes, los menos creyentes, hemos rezado, más de 30 personas rezamos ese día. Y dice, en estos momentos todo vale. Dice, pues ya usted se puede ir tranquila, que ya contamos con su marido, a partir de aquí va a ir recuperándose. Dice, y yo que no quería irme a mi casa hasta no ver la evolución de su marido, me puedo ir también tranquilo porque ya contamos con él. Y aquel milagro fue impresionante. Bueno, pues me despido de vosotros, pero sin antes decir que buscando entre las cosas de mi infancia, los recuerdos que tenía mi madre guardado en su casa, una cajita con mis recuerdos de la infancia, mis cromos, mi muñequita, que la guardaba con mucho cariño mi madre de cuando yo era pequeña, pues buscando encontré este díptico de la Divina Misericordia, como el Señor desde pequeñita ya me había asignado, seguro que desde el vientre de mi madre, y este díptico lo muestro aquí para que lo veáis en la cámara, que es muy antiguo, no sé exactamente en la cámara de qué año data, no lo sé, pero sí sé que está amarillito, que está muy antiguo. Entonces, bueno, para que lo podáis comprobar que el Señor desde pequeño siempre, siempre me ha tenido a mí ahí presente. Y bueno, deciros que os encomendéis siempre a la Divina Misericordia. Tendría mucho más que contaros, pero por falta de tiempo aquí no puedo contar más. Pero encomendaros a Él, que Él siempre está con cada uno de nosotros y la Divina Misericordia esa alegría es inexplicable. Pues sin más que deciros, un fuerte abrazo a todos y muchísimas bendiciones en el divino querer de Dios. Paz y bien.